capítulo seguimos compartiendo con nuestro invitado Manuel Villar Lifac, quien nos acompañó en nuestra tercera entrega y que para el presente recorrido nos hablará de la afinación en la música y qué rutas, alternas a las académicas, se pueden seguir para lograr decidir con qué afinar y hacer resonar nuestra propia vida. En las redes sociales yo veo que está habiendo muchísimo debate al respecto, especialmente en ciertos tipos de foros, en gente que tiene interés por música de la India, gente que tiene interés por músicas originarias del mundo, de qué pasa con la afinación en 440, en 442, en 432 Hz. Esto, para quien no conoce, los Hz son una frecuencia vibratoria. Hertz básicamente significa vibraciones por segundo. Y las notas musicales se definen por cuántas veces vibran por segundo, cuántas veces oscila una cuerda, por ejemplo, por segundo. La afinación estándar hoy en día es un La, 440 vibraciones por segundo. Sin embargo, hay cierta corriente que dice que la mejor afinación es 432 vibraciones por segundo por ciertas correlaciones que tienen con movimientos naturales. Esto no está demostrado, es algo respecto de lo que hay mucho debate, pero la primera posición que quiero tomar y dejar clara respecto de qué considero yo del tema es que en realidad no pasa por ahí. O sea, podemos ponernos a investigarlo, hacer experimentos científicos, sería muy interesante, pero entiendo que no está ahí el problema, ni la solución. Sino que se trata de lo siguiente. Convengamos que presuponer que una vibración, que una afinación, ya puede estar pactada de antemano, deja de lado totalmente todo lo que yo pueda decidir al respecto. A ver si me explico. Imaginamos que digamos, bueno, la afinación que va es 432 porque los ciclos planetarios y todo eso resuena perfectamente. ¿Qué pasa con eso? No estoy decidiendo yo algo ahí. Como, bueno, alguien me dio una receta, esto se afina así, se hace así y no importa qué pasa conmigo al respecto. Cuando en realidad la afinación no es una cuestión en absoluto. La afinación, precisamente en la palabra afinación también está la clave. Retomando lo de la escucha, qué pasa adentro, qué pasa afuera, qué me está diciendo esa palabra, qué me está diciendo ese sonido que hay que escuchar. No se dice acertar, se dice afinar. Y afinar es cada vez más fino, cada vez más refinado. En inglés afinar es tune, sería tunear también, que acá en Argentina al menos tunear le decimos como cuando uno arregla el auto y le hace distintas cosas y va quedando cada vez más lindo. Bueno, eso es tunear. Es algo que uno va refinando cada vez más. Es también, etimológicamente nos muestra también la sintonía. Es algo con lo que uno tiene que sintonizar. Es una frecuencia con la que uno sintoniza. Y precisamente eso es la resonancia por simpatía, que también es una cuestión que trabajamos en una de las charlas de la música y la magia. La afinación por simpatía es un fenómeno en el que si una cuerda está afinada en una frecuencia y en el aire ese sonido suena, esa cuerda se excita sola y empieza a vibrar como por arte de magia. ¿Por qué? Porque esa cuerda está sintonizada con esa frecuencia. Entonces, la afinación es algo que yo tengo que decidir, porque yo tengo que decidir con qué voy a sintonizar. Yo tengo que decidir con qué voy a resonar. Yo tengo que afinar el arpa de resonancia dependiendo de la música que voy a hacer y para qué la voy a hacer. Que haya una frecuencia que es mejor que otra ya presupone que hay algo afuera que hay que seguir y que entonces vos no importás. De vuelta caemos en el mismo problema. Y la afinación entre las muchas distintas notas que puede haber es un mundo complejísimo. No lo podemos reducir a una grilla de notas. Ya que yo puedo afinar un arpa de resonancia en La 432, pero después, ¿qué pasa con las otras notas entre sí?
Porque si yo afino un La y le afino la quinta perfectamente, buenísimo. Pero ¿y qué pasa con la quinta contra la séptima? ¿Y qué pasa con la quinta contra la sexta? ¿Y qué pasa con la quinta contra la sexta cuando está la tercera? Son infinitas las variantes. Infinitas las variantes. Y convengamos también en que el mundo vibratorio es tan complejo y es tan la variedad de las cosas que podemos querer transmitir, que siempre el mejor camino es apostar por uno mismo, desde adentro de uno, decidir cuál es la afinación en la que va a afinar. Es un arpa de resonancia interna también. ¿Con qué voy a afinarme yo? Porque yo quiero a través de mi música plasmar algo en mi vida, plasmar algo en mi realidad. Entonces, si yo sintonizo mi arpa de resonancia, estoy armando las condiciones dadas para que suene lo que tiene que sonar, lo que yo quiero que suene, para que nazca lo que yo quiero que nazca. Por ejemplo, vamos con un ejemplo de la vida natural. Si yo quiero plantar una semilla en la tierra y que nazca la planta que quiero que nazca, tiene que haber ciertas condiciones dadas. Tiene que haber cierta tierra con cierto pH, con cierta cantidad de humedad, cada cuántos días y tal temperatura, y en esas condiciones nace esa planta. Y hay otras plantas que nacen en otras condiciones, ¿no? Un cactus tiene que tener otras condiciones para nacer que las condiciones que necesita una rosa. Entonces, el arpa de resonancia es como esas condiciones, es totalmente análogo a eso. Yo voy a armar el arpa de resonancia como unas condiciones dadas para que esa música en particular que yo voy a hacer suene como quiero que suene, que nazcan los sonidos que yo quiero que nazcan, en esa afinación, en esa resonancia. Esto es algo que se nota mucho cuando uno trabaja con instrumentos de música de la India. Que aunque los afines en 432, pero los afinás a la grilla de temperamento igualitario de las notas. Esto quiere decir cuando tomás en el sistema musical occidental tenemos 12 notas, es el sistema dodecafónico. Si nosotros afinamos, pónganle que en 432, yo entonces tengo que tomar un La 432, afinarlo, afinar la octava del La de 432, o sea el doble de vibración exactamente, o sea 864. Y en el medio todos los otros 12 sonidos tienen que ir repartidos exactamente igualitariamente dividido por 12. Ya me repartió todas las frecuencias. Es una simple cuenta matemática. Ahora, si tienen alguno de estos instrumentos cerca y lo pueden probar, lo pueden hacer con alguna guitarra también. Si afinan el arpa de resonancia así, van a ver que no es el mejor sonido posible. No es el mejor sonido posible. ¿A qué me refiero? Si yo pongo un La de fondo y toco nota por nota del arpa de resonancia, van a ver que si yo quiero encontrar la armonía perfecta de pónganle que pongo un Do en nota de fondo. Toda el arpa de resonancia la tengo que armonizar contra ese Do. Todo tiene que sonar lo más perfecto y armónico posible con ese Do. Un Re contra un Do va en un lugar específico. Un Mi contra un Do va en un lugar específico. Un Fa sostenido contra un Do va en un lugar específico. Hay un lugar en donde a vos te va a sonar que ese sonido no puede ser más perfecto. Si yo lo afino con el temperamento igualitario, no nos da el sonido más perfecto posible. Van a creer que el Re lo van a querer ajustar un poquitito para acá, el Sol lo van a querer ajustar un poquitito para abajo, y ahí es donde ese sonido empieza a volverse mágico. Cuando ya no depende de algo afuera que me diga dónde van las notas. Es cuando ese sonido, cuando esa armonía, yo decido dónde es donde mejor suena. Es algo que lo tengo que decidir yo, es algo que tiene que resonar totalmente conmigo. Y esto es muy importante. Esto no hay dos músicos que lo afinen igual. En la música de la India, en la tradición de la música de la India, una vez lo escuché a Ravi Shankar, un famoso citarista, el que le enseñaba a citar a George Harrison, que decía, el 90% de... Si recuerdo bien la frase era así, el 90% del arte de tocar el sitar es afinarlo.
Y no se refería a la tecnicalidad de afinarlo, la cosa técnica de, qué bien que lo afine y listo. Se refería a las decisiones que uno toma como sujeto, agarrando el objeto instrumento y afinándole el arpa. Las decisiones que uno está tomando ahí. ¿Dónde me gusta este re? ¿Dónde suena armónico con lo que yo quiero? Esta nota. Y esa es tu marca personal también. Ahora, si se supone que hay una grilla, que hay un... No, porque los científicos dicen que 432, o porque el Papa dice que 432 y con la grilla afinada así, entonces yo agarro el instrumento y ya me tomó de objeto la cuestión. Ya no es que estoy yo ahí decidiendo qué pasa con eso. Ahora bien, más allá de todo lo que ocurre con el instrumento, lo más importante, es vital aclarar, es qué pasa con uno mismo. Porque por algo estamos nosotros ahí haciendo música. Queremos lograr algo, queremos atravesar algo en nosotros, queremos generar un estado de ánimo en nosotros, queremos manifestar algo afuera, queremos generar un estado también en los demás. Entonces lo que pasa con uno mismo pasa a ser lo más importante. Y el instrumento muchas veces termina siendo una excusa para ocultarse detrás del instrumento y que no se sepa qué pasa con uno. Es fundamental darse cuenta de que en nosotros también hay un arpa de resonancia. En nosotros también hay un arpa de sonidos que pueden ser excitados como por arte de magia cuando nos encontramos con ese sonido afuera. Hace que nuestra arpa de resonancia entre en vibración. Es un arma de doble filo. ¿Por qué? Tener un arpa de resonancia es muy poderoso si se utilizan esos sonidos a favor de lo que uno quiere crear, de lo que uno quiere hacer sonar y de lo que uno quiere materializar. Si tenemos una arpa de resonancia bien afinada en el instrumento, por ejemplo, lo que toquemos va a verse muy amplificado. De hecho, como en la India no existía la amplificación, el arpa de resonancia era una herramienta que se utilizaba para generar esa resonancia, una especie de amplificación natural. Entonces, tener el arpa de resonancia afinada en el instrumento produce que se amplifique lo que uno está tocando, que tenga un mayor efecto, que tenga mayor poder. Lo mismo pasa con nuestra propia arpa de resonancia en nuestros propios sonidos rectores. ¿Y por qué es un peligro? Porque si uno no es consciente, no está al tanto y no está acechante de cuáles son esos sonidos rectores y de qué generan en uno, entonces uno está a la merced de que esos sonidos, cuando aparecen afuera, los lleve a uno por las narices hacia donde esos sonidos digan. ¿Se entiende? O sea, al mismo tiempo que el arpa puede ser un amplificador para lo que uno toca, el arpa puede estar ahí quieta en el instrumento, uno puede ni siquiera estar tocando y de repente alguien pasó y hizo un ruido, tocó un bocinazo a un auto y empiezan a sonar las cuerdas. Entonces de repente uno puede entrar en contacto con alguna cuestión, meterse en algún proyecto, tomar alguna decisión en base a los sonidos de esa cosa que están afuera que a uno lo compelen. Porque cuando suena uno se siente totalmente atraído, pero eso de repente no está decidido por uno. Y esos sonidos entonces pueden producir, además de cuestiones que sí queremos, pueden producir las cuestiones que no queremos que entren. Entonces, es totalmente fundamental ir detectando dónde están los sonidos rectores en uno, cuál es el arpa de resonancia de uno, con qué afino. ¿En qué estoy afinando mi arpa de resonancia? ¿Estoy realmente afinándola yo? ¿Estoy refinando qué entra, qué no, con qué sonidos conecto, qué sonidos uso para qué? ¿O estoy permitiendo que los sonidos que ya me fueron dados, una afinación que ya es dada, rija sobre mí?